Bueno, y un parlamentario que sin duda tiene mucho que opinar respecto a cómo están las evaluaciones ciudadanas, tanto del gobierno como de la Convención Constituyente, es el diputado Gonzalo Vinter, miembro de Convergencia Social, muy cercano al gobierno de Gabriel Boric. Diputado, gracias por estar en CNN Chile. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes por la posibilidad de expresarme por sus pantallas. Oiga, diputado, ¿usted cree que la aprobación del gobierno ha bajado tanto porque ahora se están oponiendo los retiros de fondos y antes los apoyaban? Más o menos, yo creo que hay tres grandes factores que dicen relación en primer lugar con el rechazo que hay natural a cualquier gobierno de parte de sus adversarios. O sea, generalmente los gobiernos de derecha tienen un rechazo de izquierda, los de izquierda tienen un rechazo de derecha, pero aquí se suman tres factores nuevos. Yo creo que uno son errores no forzados de parte del gobierno en su arranque, sobre todo al principio de su arranque, en particular en un ministerio, que son noticias que ya hemos sobrecomentado. En segundo lugar, tiene que ver con algo heredado, que no es propio del gobierno, ni de su idea, ni de su programa, que es la situación de la Convención Constitucional, que además enfrenta una campaña en su contra muy fuerte, sin estar en una campaña a favor al mismo tiempo, porque quienes están a favor de lo que está haciendo la Convención están escribiendo la nueva Constitución, mientras los que están en contra están haciendo una campaña millonaria para enfrentarla. Y en tercer lugar, acojo la pregunta, pero yo no diría que es por haber estado a favor y estar en contra, sino que es por el simple hecho de estar en contra. Digamos, mucho más sencillo, que hay gente que se ha opuesto al gobierno. No, sí, por supuesto, pero, ahora, yo estoy me refiero con la decisión del gobierno. Sí, no, pero me refiero a que se sabe que los retiros de fondos son sumamente populares y que si bien el presidente dijo muchas veces en el cuarto retiro que era malo, pero lo votó a favor porque estábamos en campaña. Y eso le parece que lo votó a favor después de decir... Sí, por eso. Lo votó a favor después de decir muchas veces que era malo y después de haber puesto muchas indicaciones para acotarlo, indicaciones que fueron perdidas. Y después de, en campaña, como candidato presidencial, decir con bastante claridad que no iban a haber más retiros en su gobierno. Exactamente. Y decir explícito, además, no poniéndolos en el programa. Y ahora, o sea, la crítica con respecto al cuarto retiro la acojo sin problema, pero me parece que no hay motivos para que alguien dijera... Boric, digamos, yo esperaba que su gobierno diera un quinto retiro porque no, eso le preguntaron en eso es verdad, eso nunca todos los debates dijo que no. No, nunca lo prometió, eso es cierto, nunca jamás dijo que lo apoyaría, pero ahora bueno, estamos en esta situación, se está pronto a votar el retiro general y luego el retiro acotado. Si alguien nunca ha visto una entrevista suya, por lo menos en estos temas, ¿cómo va a votar el diputado Vinter? Yo voy a votar en contra del retiro general y sabiendo que eso significa impopularidad, pero lo voy a hacer con mucha convicción porque creo que los efectos de este retiro, y nadie ha sido capaz de refutarlo, son antipobres. Y no significa que haya una hecatombe en la economía, como muchos han pensado, porque no va a haber una hecatombe en la economía general del país. Va a haber una hecatombe solamente en la economía del quintil, es decir, el 20% más pobre de la sociedad, en donde muy poca gente tiene recursos en los fondos de AFP y en donde además los que tienen muy poca. ¿Por qué se va a producir una hecatombe solamente en ese sector? Porque el 20% más rico de la sociedad sí tiene fondos y sí los van a sacar y sí van a inyectar esos recursos nuevos, que son muchos, en la economía y por lo tanto va a haber un alza de precios, pero que ellos lo van a poder apalancar con sus nuevos recursos sacados de sus fondos de pensiones. Pero las personas que no saquen no van a poder enfrentar ese alza de precios producido por personas de otro quintil. Por lo tanto, a las personas más pobres de mi distrito, el billete de 10 lucas que tienen en su bolsillo, con un quinto retiro, se le va a recortar un pedazo de ese billete y son personas que no tienen fondos. Por lo tanto, yo creo que para que esas personas puedan enfrentar sus necesidades, que son realmente muchas, hay que reactivar la economía, dar bonos específicos, ayudar a los más pobres, hacer un alza de impuestos para poder, digamos, hacer subir el sueldo mínimo y así una serie de medidas, dar un IFE laboral bien pensado, etcétera, pero generar una política pública que finalmente es donde quienes van a poder retirar son principalmente el 20% más rico y en mucho menor medida el 20% más pobre. Yo digo, esto es antipobres, es matemáticamente antipobres. Yo me imagino que usted va a votar a favor del retiro acotado, que es el que se dé posteriormente. Sí, el ministro Marcel ha explicado y las distintas personas que vinieron a la Comisión de Constitución y de Trabajo han explicado por qué el impacto en la economía es muchísimo menor. En primer lugar, con respecto a la cantidad de recursos,
el retiro acotado sería 1/5 de los recursos, ¿ya? Y con esto quiero ser muy claro, según todos los especialistas que han estudiado el tema, no es 1/5 de la inflación, porque gran parte de la inflación que genera el retiro general tiene que ver con el alza de tasas que enfrenta el Estado y los sobreprecios que estaría enfrentando el Estado en su propia deuda, lo cual es muchísimo dinero, según la estimación del Banco Central, sería el equivalente a toda la pensión general universal. Ahora, este retiro acotado... Establecido en el gobierno anterior, digo. Sí, diputado, este retiro acotado, ¿cómo podemos leerlo políticamente? ¿Es un proyecto menos malo que tienen que impulsar para así evitar una derrota política? Porque no estaban los votos para rechazar el retiro general que se está viendo ahora. Lo que pasa es que hay una frase que es muy importante, que dice que la justicia cuando tarda no es justicia. Entonces, ¿qué pasa? Si usted me pregunta, en un escenario ideal, en donde no hay tiempos, no hay calendarios y no hay necesidades, y no hay personas reales, sino una serie de cúmulo de cálculos, este retiro acotado en ese escenario no sería la mejor política pública. Yo le diría, mira, reactivemos la economía, están todas las condiciones. Sin embargo, sabemos que hay una cantidad de necesidades muy urgentes, sobre todo que tienen que ver con el endeudamiento, que no alcanzan a ser paliadas con una reactivación real de la economía o con los IFES laborales o con todas las propuestas que está haciendo este gobierno para hacer cambios reales, cambios estructurales. Por lo tanto, en ese tiempo en que no se alcanza a hacer ayudas, se puede establecer esta ayuda que es acotada y extremadamente menos inflacionaria que la otra. Diputado, en el Senado, si es que prospera este retiro acotado, en el Senado debería restringirse la libertad para pagar deudas financieras porque es demasiado amplio el concepto. Las personas pueden pagar tarjetas de crédito, pueden pagar créditos de consumo y a su vez liberar recursos para ocuparlos en lo que quieran. Entonces, ¿se debe restringir mucho más ese aspecto en particular? Yo creo que este proyecto, más que restringirlo, hay que precisarlo. Yo creo que todavía quedan algunas dudas con respecto a cómo se subrogan las deudas, porque recordemos que el mecanismo que usa este proyecto, que es un mecanismo que no se había usado antes, es lo que nuestro Código Civil llama el pago por subrogación, ¿no? En donde finalmente se autoriza a un acreedor, se autoriza a la AFP a pagar una deuda en representación del afiliado a un acreedor que está autorizado por la ley y por la autoridad que está ejecutando la ley. Por lo tanto, este es del tipo de leyes que cuando se haga el reglamento se van a tener que afinar muchas cosas que todavía están en duda, pero los principios generales están claros y están contenidos en el proyecto. ¿Qué le parece la propuesta del gobierno de reforma constitucional para que se declaren inexpropiables los fondos de capitalización individual y a su vez sean heredables y también se prohíba la expropiación, porque sale dentro de los antecedentes del proyecto que se excluya esa posibilidad? Sí, yo creo que lo primero que hay que decir con respecto a ese proyecto de ley es que el presidente Boric en ninguna de sus versiones, por decirlo así, ni en la primera ni en la segunda vuelta, ha propuesto la expropiación de los fondos de pensiones que ingresan en modo capitalización individual. Yo sé que muchas veces los chilenos, cuando escuchan esto, dicen, ¿a qué se refiere con en modo de capitalización individual? Porque como es el único modo que conocemos, y el ejemplo que yo ocupo para explicárselo es que en otros países hay una parte de tu pensión que funciona como FONASA, en donde tú pagas una cotización y adquieres ciertos derechos a determinadas prestaciones, pero eso no significa que tú tengas una cuenta. Entonces, quiero aclarar una cosa. En el programa de Apruebo Dignidad, que inclusive yo creo que en sí mismo va a tener dificultades para obtener votos en este Congreso, porque recordemos que Apruebo Dignidad sacó el 23% de los diputados. En ese programa, en ninguna parte establece la posibilidad de que la ley o el Estado o el gobierno o quien sea pueda mover los fondos de pensiones de un lado a otro, ni siquiera expropiarlo, ni siquiera tampoco moverlos de un lado a otro. Es decir, la AFP existe, si un afiliado de la AFP vive 300 años y quiere hacer que sus plata estén los 300 años en una AFP, esa AFP sobrevive mientras el afiliado lo desee. Sin embargo, ha habido una campaña muy enconada que tiene como objetivo generar incertidumbre, que tiene como objetivo perjudicar al gobierno, que tiene como objetivo perjudicar la posibilidad de que la Convención Constitucional gane el plebiscito, que ha dicho que por alguna razón, que no tienen cómo sostenerla, el gobierno quiere expropiar los fondos de pensiones. Eso es mentira. Sin embargo, si a algunas personas las tranquiliza saber que el gobierno en una declaración tan grande, ¿cierto?, de tanto valor como es una reforma constitucional, declara que no desea expropiarlo y que eso no es expropiable, bueno, si eso tranquiliza a algunos, si eso le otorga garantía a nuestros adversarios para poder gobernar en paz, bueno, bienvenido. Diputado, o sea, yo lo voy a votar a favor, digamos.
Diputado Gonzalo Winter, muchas Sí. gracias por estar en Hoy en Noticias. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes y buenas tardes.